Resolvamos el siguiente problema de cinemática en dos dimensiones. Se dispara un arma desde lo alto de un edificio. La bala sale del arma con una velocidad 340 metros sobre segundo paralela al suelo, como muestra el dibujo. La bala hace un agujero en una ventana de otro edificio y golpea la pared enfrente de la ventana. Con los datos de este dibujo, dice, determina la distancia D y H que localizan el punto desde el que se dispara el arma. Supón que la bala no disminuye su velocidad cuando atraviesa la ventana. Bueno, entonces aquí hay dos momentos, ¿cierto? El primer momento es cuando dispara el arma y llega a este punto, es decir, a la ventana. Y el segundo momento es cuando atraviesa la ventana y llega acá, a la pared. ¿Listo? Entonces tenemos dos momentos, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, fíjense, el primer momento, esta distancia horizontal, pues, que es en X, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por T1, porque este es el tiempo del primer momento. Y fíjense, tomando esta línea de referencia, ¿sí? Que es lo que la bala va a recorrer hasta este punto, se va a llamar Y, es decir, esta distancia, que no es H, que es Y, va a ser H menos 0.5, porque la bala va a recorrer esta distancia, que sería H menos 0.5. Va a ser igual a ¿qué? A un medio de gravedad por T1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque no hay velocidad en Y. Por lo tanto, estas son las dos ecuaciones que nos permitirán determinar D y H. Pero necesitamos ¿qué? Calcular ¿qué? El tiempo 1, el cual en este momento no lo tenemos. Entonces pasemos al momento, a la segunda parte del movimiento, que es cuando está en la ventana y llega a la pared. Entonces, esta distancia horizontal va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial, ¿cierto? Porque estoy en X y esta velocidad se va a mantener. Recuerden que siempre va a ser la misma, va a ser 340 hasta donde llega, por el tiempo 2. Por lo tanto, aquí puedo despejar T2. Y T2 aquí es igual a la distancia recorrida, que es 6.9, fíjense, entre la velocidad inicial, que es 340, porque no cambia. Es decir que desde este punto a este punto, la bala se ha demorado 0.02029 segundos. Listo. Ahora vamos con el movimiento vertical, Y. Y es igual, fíjense, ahora sí, aquí sí hay componentes porque la velocidad va en este sentido, hay velocidad en este sentido que es la misma y hay velocidad en este sentido, en el eje Y, ¿cierto? Es velocidad 1Y por T2 más un medio de gravedad por T2 al cuadrado. Ahora, si quitamos B1Y, vamos a despejarlo. Entonces, esta expresión pasa al otro lado con signo negativo, sería Y menos esta expresión sobre, y luego este pasa a dividir, pero T2 ya lo tenemos. Por lo tanto, lo que estamos calculando aquí es esta velocidad en Y. Esto quiere decir entonces que sería, si yo divido T2 entre esto, sería Y 0.5 entre T2 menos 4.9. Fíjense que aquí cancelaría. Aquí lo que estoy haciendo es dividiendo cada una de esta expresión que está en el numerador entre T2. Sería Y entre T2, sería esto, ¿no? Y esta expresión entre T2 sería un medio de gravedad T2, porque se cancelaría esta expresión con una de estas. Y gravedad entre 2 me da 4.9, que multiplica a T2. Ojo con ese detalle. Repito, T2 está dividiendo a cada uno de ellos. Sería 0.5 entre T2 menos un medio, aquí cancelo este T2 con una T, me queda un medio de gravedad que es 4.9 que multiplica T2. Es decir, la velocidad en 1Y es 24.54 metros. He determinado aquí esta velocidad. Ahora, lo que necesito es este 1. Entonces me voy a apoyar aquí. Ahora me vuelvo nuevamente a la parte del movimiento 1. Y digo que la velocidad 1Y, o sea, la velocidad final aquí, va a ser igual a la velocidad inicial aquí en Y,
estoy en el movimiento vertical, más gravedad por T1. Entonces, yo sé que esta expresión es 0 porque aquí no hay velocidad en Y. Por lo tanto, T1 va a ser igual a esta velocidad sobre la gravedad, que es 9.8, es decir, 2.504 segundos. Ahora con esto, que ya lo tengo calculado, voy aquí y sí, ahora sí, determino D, que es 340 por 2.504, nos da 851.36 metros. Y H va a ser igual a que este 0.5 pasa a sumar, más un medio de 9.8 por T1 al cuadrado, o sea, 2.504 al cuadrado. Esto nos da que la altura es 31.22 metros. Chicos, ahí tenemos entonces la solución de este problema y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.